Cordial saludo, mi nombre es Judy Jimena Córdoba, estudiante de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, y el día de hoy les voy a socializar un comparativo entre los principales aspectos de los diseños utilizados en la investigación cualitativa. Como primera medida les hablaré sobre el aspecto del origen. En cuanto a la etnografía nace de la antropología y su padre es Malinowski. Etimológicamente, el término es utilizado para referirse o describir el modo de vida de ciertos pueblos o grupos. El estudio de la etnografía se basa en indagar de forma compleja los grupos humanos, tanto de la forma o de la parte material como inmaterial. Esto encierra su cultura, su familia, sus relaciones sociales, su economía, su política, etc. La etnografía virtual. La etnografía virtual es una adaptación del método etnográfico a los espacios virtuales. Cuando se habla de etnografía virtual, se hace referencia a las metodologías elaboradas a lo largo de los años 90 y 2000. Eso en concordancia con el auge del Internet. La etnografía virtual se refiere al estudio etnográfico de la cultura e interacción entre los individuos o entre individuos y máquinas, todo esto en el carácter en el ámbito virtual. Teoría fundamentada. La teoría fundamentada apareció en 1967, propuesta por Barney y Ansel, y se asienta básicamente en el interaccionalismo simbólico. Su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos y que sean aplicadas a áreas específicas. Investigación-acción. La investigación-acción proviene de Kuhn-Lewis y fue utilizada por primera vez en 1944. Lewis argumentaba que se podría lograr una forma simultánea de avances teóricos y cambios sociales, es decir, que a medida que se va investigando se puede ir contribuyendo al mejoramiento. Estudio de casos. Para la investigación cualitativa, el estudio de casos ha sido de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales, de la salud y de la educación. Entre 1970 y 1980 tuvo un surgimiento muy importante entre los investigadores. El estudio de caso es en la investigación cualitativa, es un proceso de indagación focalizado en la descripción y en el análisis detallado de un caso definido o de un hecho, fenómeno, acontecimiento o una situación en particular. La fenomenología. La fenomenología es una filosofía, es un enfoque y es un diseño de investigación. El propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Bueno, el siguiente aspecto es las fases y los instrumentos de recolección de información. Para la etnografía, sus fases son la selección del diseño, la determinación de la técnica, el acceso al ámbito de investigación, la selección de los informantes, la recogida de los datos, el procesamiento de la información recogida y la elaboración del informe. Las técnicas que pueden ser empleadas es la observación de los participantes, las notas de campo, las entrevistas, los documentos de toda clase. En cuanto a la etnografía virtual, las fases son la exploración y la reflexión, la planificación, la entrada en el escenario, la recogida y el análisis de la información, la retirada del escenario y la elaboración del informe. Las técnicas que pueden ser utilizadas en la encuesta vía web, la entrevista electrónica, por chat, por foro, por videoconferencia y el análisis de redes sociales. En cuanto a la teoría fundamental, las fases son la descripción, que incluye el ordenamiento conceptual, la codificación y la comparación constante. Las técnicas empleadas en la entrevista y grupos de enfoque. En la investigación-acción se utilizan las fases como la observación, el pensar,
y llegar a las problemáticas e interpretarlas, ¿no? Las técnicas empleadas son la entrevista, la reunión grupales, cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. En el estudio de caso se selecciona el caso, se elaboran preguntas, se localizan las fuentes y se recopilan los datos, se analiza esta información y los resultados se elabora un informe, ¿no? Las técnicas pueden ser la observación, la administración de los cuestionarios, entrevistas con los sujetos o pruebas psicológicas. La fenomenología, sus bases son en la etapa descriptiva, etapa estructural y etapa de discusión de los resultados. Las técnicas empleadas en la observación, la entrevista personales o en grupos de enfoque, documentos de todo tipo, grabación de audios y videos. El siguiente aspecto es el análisis de los datos. Para esto se cuenta con una triangulación de la información recaudada y al final se obtiene la descripción y la explicación de un sistema social. En cuanto a la etnografía virtual, al final se obtiene una información clara y concisa sobre el objeto de investigación, la aceptación o rechazo de las hipótesis, la metodología, los resultados obtenidos y las conclusiones del estudio. En cuanto a la teoría fundamentada, se hace una codificación abierta, axial y selectiva. Al final se obtiene una teoría que explica un fenómeno o responde a un planteamiento. En cuanto a la investigación-acción, se involucra a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo. Al final se obtiene un diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverlo. En cuanto al estudio de casos, al recoger todos los datos se compara con aquellas hipótesis formuladas al inicio del estudio. Al finalizar esta etapa de comparación, el investigador puede obtener una serie de conclusiones y decidir si la información o el resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Al final se obtiene un informe que de manera cronológica detalla todo y cada uno de los datos del estudio de caso. En cuanto a la fenomenología, se utilizan las unidades de significado, las categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Al final se obtiene una descripción de un fenómeno y las experiencias en común de varios participantes con respecto a este. Bueno, podemos, en cuanto al aspecto de los referentes de algunos autores, se pueden enunciar algunos aportes que han hecho sobre los diferentes diseños, entre ellos los más representativos. Por ejemplo, tenemos en la etnografía a Creswell. Señala que los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos en la cultura. En la etnografía virtual tenemos el aporte de Haim, que dice que la etnografía virtual implica una inmensa inmersión personal en la interacción mediada. La teoría fundamentada, Creswell menciona que la teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien cuando no cubren a los participantes contextos o muestras de interés. En la investigación-acción, Sandy señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar los cambios sociales, transformar la realidad. En el estudio de caso, Hernández Sampier dice que el estudio de caso se podría definir como una investigación en la cual, mediante los procesos cualitativos, cuantitativos y mixtos, se analizan profundamente y de manera integral una unidad para responder a un planteamiento de hipótesis. Y en la fenomenología, Tyrone y Bolgan dice que para los fenomenólogos la conducta humana
Lo que la gente dice y hace es producto del modo en que se define su mundo. La tarea del fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología cualitativa, es aprender este proceso de interacción. Estos solo son algunos de los aportes o referentes de algunos autores. Bueno, de esta manera termino la socialización sobre el cuadro comparativo. Agradezco su atención.